Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast del Frente Nacional por la Familia Aguascalientes. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente y el día de hoy tenemos un tema muy importante. Valga la redundancia, se titula La importancia de atender el dolor en una pérdida familiar. Y es importante porque de repente llega el dolor en la vida, ¿verdad? Y para esto tenemos al doctor Alejandro Ruiz Jiménez, médico cirujano, egresado de la UNAM, forense clínico privado, máster en tanatología CAPET, ejercicio privado en Hospital Médica San Juan, agente de pastoral familiar, diócesis de Aguascalientes, y también es orador conferencista, imparte el taller del duelo. Y también tenemos a Judith del Rocío Vidales Tinajera, licenciada en psicología, certificada en acompañamiento sistémico en duelo, maestra en intervención psicológica familiar y de pareja, doctorado en tanatología. Actualmente trabaja para una dependencia de gobierno en atención clínica para adolescentes, atención en consulta privada, talleres de duelo y grupos de acompañamiento en diferentes parroquias, docente del seminario en tanatología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También es miembro de la Orden Franciscana Seglar y está actualmente en el Servicio Animador Fraterno Nacional para la Juventud Franciscana en México y es asesora de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Aguascalientes. Y bueno, pues muchas gracias por su presencia, qué bueno que aceptaron esta invitación. Y bueno, para darle tiempo al tiempo y aprovechar, vamos con la primera pregunta para el doctor Alejandro Ruiz. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es un duelo? El duelo, para fines prácticos, es un proceso que enfrenta el ser humano ante una pérdida significativa. Así las cosas. Finalmente, en este proceso que puede tener muchas connotaciones, la primera parte enfrenta al ser humano a un desajuste agudo de la persona, después se convierte en un desajuste grave hasta que tenga la oportunidad de reorganizar todo su entorno. Finalmente, son procesos, como se mencionó hace rato, necesarios en la vida del ser humano. Porque si tenemos en cuenta que puede haber un sinnúmero de pérdidas, que para uno puede ser insignificante, para otro no, al grado de que de esta forma el individuo puede llegar a tal que no puede controlar eso. ¿Por qué? Porque de base no se nos enseña a manejar el duelo. Las emociones no las podemos trabajar así nada más sencillo. Y en unas personas el proceso puede durar años, y en otras, con un proceso bien organizado, puede ser concreto para poder entender que sí se necesita enfrentar esa dificultad y reconocer qué es lo que me pasa a mí, cuáles son mis carencias. Ok. Judith, ¿cuál sería tu consejo para acompañar a un ser querido en la enfermedad? Sí, es complejo, sobre todo como comenta el doctor, o sea, es un proceso muy individual. Una enfermedad también es un duelo de la pérdida de la salud, entonces yo creo que es lo que no, ¿verdad? No juzgar, no criticar, no intentar de, a ver, no hagas esto, no llores, no aconsejar, porque justo es respetar el proceso de la persona. Entonces, de forma general, pues estar ahí, ¿no? Escuchar, validar el sentir, decir, bueno, por ahora tal vez ocupas tu espacio, está bien, te doy el tiempo, ¿verdad? Como ejemplo, luego recordé ahorita un momento en que hay familias que justamente hay un enfermo terminal y el mismo paciente, recuerdo ese testimonio que decía, bueno, es que me siento mal porque justo mi familia llega sonriente y no puedo llorar, es algo que estoy viviendo, es mi proceso, necesito también expresar dolor y no puedo porque mi familia llega tan feliz, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener la apertura en la familia de estar abiertos, así como compartimos alegrías, fiestas, bueno, también poder expresar el dolor y eso también une mucho a la familia, un lugar donde también se permite y se puede llorar.
Ok. Y doctor Alejandro, ¿cómo se puede apoyar a un amigo o familiar que ha perdido a un ser querido y que le está pasando mal? Es una pregunta filosa, porque puede tener dos o más connotaciones. De entrada, creo que es importantísimo tener la empatía suficiente con el individuo, de que sea algo que yo le dé importancia, que no lo ignore, sin llegar a grados de autocompasión o de querer expresarle, como dijo la licenciada, frases de sabiduría, sino cómo hacerle, cuando la está pasando mal, estar ahí. La presencia es tan importante, a veces, más de una vez, sin hablar. La presencia sola de estar ahí. Yo no puedo llegar y decirle, ¿cómo estás? El otro me va a contestar, pues estaré en un lecho de rosas. Es la pregunta más absurda, ¿no? Entonces, de otra forma, depende qué relación tenga con esa persona, el estar ahí, a un lado, y permitirle que hable. El escuchar ya es una herramienta enorme que uno no se da cuenta. ¿Sí? Él no requiere que yo le dé, mira la vida y con el tiempo. No. El estar ahí. El que sienta. Así como el amar tiene que tocarse, como decía Virginia Satir, tocarse, ¿sí? Ser tocado. El sentir que está a un lado, que cuento con, aunque no me hable. Eso para el ser humano es tan importante, como dijo la licenciada, el que sienta que en esa empatía no nada más sonrisa, tristeza, llanto, no, o hasta enojo, no. Darle permiso a su ritmo y a su tiempo de que él exprese, esa persona, desde donde venga ese dolor. Porque me ha tocado ver gentes que llevan 1, 5, 10, 15, 17, 20 años y siguen igual. Alguien me hizo en uno de los talleres una pregunta: ¿hasta cuándo va a estar triste o va a llorar? Y me le quedé viendo y dice otra señorita: creo que hasta que quiera. Exacto. A tu ritmo, a tu tiempo, sanamente, saludablemente, estar contigo. Okay. Y Judith, ¿cómo recuperarse de la muerte de un ser querido? Hay que tomar en cuenta que después de una pérdida tan significativa uno no vuelve a ser el mismo, ¿no? Luego parte de las expectativas en los talleres es quiero volver a ser el mismo, volver a ser el de antes, volver a ser feliz, pero creo que sí hay que tomar en cuenta que con algo así tan fuerte nos reinventamos, nos renovamos, ¿no? Entonces, lo que sí hay que buscar las formas de canalizar todas estas emociones que son parte del duelo, ¿no? Tal vez dolor, tristeza, enojo, los pensamientos rumiantes, bueno, irles dando lugar, que no se queden sepultados, ¿verdad? Ir canalizando, expresando. Ayuda mucho las redes de apoyo. Ahora sí que a veces es la familia, a veces no es la familia y hay que abrirnos a grupos, ¿no? A talleres, a servicios, apostolados, y creo que eso también ayuda mucho y ser muy creativos, ¿no? Tal vez nunca me había dado la oportunidad de escribir, y ahora que escribo todo lo que siento, bueno, descubro un talento y ya me vuelvo escritor, ¿no? Bueno, dependerá mucho de la persona, ¿verdad? Pero sí poder depositar en un espacio, en un lugar, expresar todo lo que se está viviendo en el duelo. Uh-huh. Ok, y doctor Alejandro, ¿cómo se puede preparar para la separación física de un ser querido? Esa pregunta me encanta. ¿Por qué? Porque en lo personal y con absoluto respeto ha sido algo vivencial en muchas formas. De entrada, el darle la oportunidad a aquella persona de que sí, como dijo la licenciada, va a haber un cambio. Cuando perdimos a nuestro hijo en el 2005 por una negligencia médica, un bebé de 5 meses, y yo llegué con el padre Samuel, le dije, es que no, pues no, ya no va a ser igual.
cambia, es diferente. Y gracias a eso me fui descubriendo. Pero, ¿cómo prepararme? Porque eso fue interpretativo, pero cuando estás viendo que se va, el familiar y la persona siente impotencia de que cómo se me está yendo. Sí. ¿Sí? Alguien en el camino con sabiduría me dijo: recordad que nada ni nadie os pertenece, ya que todo está de paso. Esa frase a mí me marcó. Finalmente, en ese proceso hay muchas herramientas, pero una parte que me parece estupenda es darle la oportunidad o la facilidad o la herramienta para que esa persona primero dirigirse a y reconocer: X, mi ser querido, en el contexto que viví contigo, que fue valioso, lo bueno y lo malo, porque siempre idealizamos, no, lo bueno y lo malo. Simultáneamente, ¿qué aprendí de ti? Decirle, ¿qué aprendí de ti? Que lo sepa. Y eso es de los dos lados, tiene dos connotaciones. Subsecuentemente, ¿de qué te doy gracias? Y con valor, aunque se me desgarre el corazón, saber con sutileza, amor e inteligencia y sabiduría, los dones del Espíritu Santo, es cómo me despido de. No te preocupes. Él no me quiere ver llorar. Yo no lo quiero ver llorar ante algo que yo sé que es inevitable, ineludible, ¿no? Sé que ya no va a ser así. Y yo no quiero. No, ni me hables de eso. No quiero saber nada. En una ocasión, licenciada, me dice una paciente: oiga, venga. Sí, señora. Sabía que era doctor, pero no que era tanatólogo. Dice: estos muchachos no entienden. ¿Por qué? Pues creen que no sé que tengo cáncer y que estoy en las últimas. Oiga, ¿que no tengo derecho a morirme? ¡Wow! Eso a mí me pareció excelente, ¿no? Entonces se facilitó una dinámica bien sencilla que se llama cadena de amor, lo que acabo de decir, pero cada uno poco a poco. Entonces eso permite mantener 5 cosas. Recordad que no hagas lo mismo porque vas a terminar así. 2, no guardes nada en tu corazón. ¿Cómo? Sí, cargamos siempre la basura de los otros. Y eso, por eso el individuo le cuesta trabajo, porque o no se va porque tiene algo inconcluso. Y está gravísimo y no se va. Y en esa cadena de amor, cuando el otro hijo que no estaba ahí, que por videollamada expresó, descansó la persona. Entonces, no hagas lo mismo, no guardes nada. Oye, ya no me vas a tocar, no voy a estar contigo. 3, 4, me quedo para siempre una parte espiritual mía en ti. Y 5, los hago que se junten las manos y todos hacen esto: manténganse unidos. Ese simple ejercicio es tan especial que le da paz a aquel que se está yendo. Excelente. Y Judith, ¿crees que pensar en nuestro propio destino pueda disminuir el sufrimiento doloroso por la pérdida de un ser querido? Sí, lo creo, porque el duelo en sí genera mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Cómo le voy a hacer? Y de alguna forma pensar, no sé, me voy por la idea de la religión, ¿no? Que da ciertas certezas. O sea, en el duelo lo que es incierto, se me da esta certeza de que hay algo, ¿verdad? Un destino, siempre y cuando, claro, como comentan, a ver, la muerte es universal. O sea, ya no hay una presencia física, la muerte, todos los seres vivos morimos, hay una causa física, por supuesto, fue algo físico que lo detonó, ya no hay funciones vitales, y es darle un lugar
¿verdad? Pero mientras, pues claro que pensar o tener estas creencias, pues son una forma de también tener algo de alivio ante todo este proceso tan doloroso. ¿Algo que quieras sumar al Sí. respecto? La veo con ganas de compartir. Por su culpa me provocó algo que a mí me gusta explicar en los talleres. Las 4 verdades de la muerte. 1, te vas a morir. No hay vuelta de ojo. Todos. Es real. 2, es única. ¿Sí? Me voy solo. No me llevo nada. Nada. Cuando finalmente en esta sociedad vertiginosa se le da mucho valor a los bienestares, pues no me llevo nada, ¿sí? Entonces es real, es única, me voy solo y no me llevo nada, solo me muero una vez. Hay gente que tiene otras creencias. ¿Quién se las ha contado? Yo no sé. Es que Buda tuvo 500 vidas. Ay, ¿quién se las contó? ¿Dónde está el escáner? ¿Sí? Y voy solo. Es real. Solo me voy una vez y va a ser pronto. No me asustes. Ejemplo. Nuestro hijo se fue a los 5 meses. Mi padre se fue a los 85 años. Pero finalmente, en este contexto, es un soplido. Recordemos cuando éramos niñitos, y ahora mírenos, aquí en este podcast. Entonces, con esas 4 realidades, en el acompañamiento sólido espiritual, es excelente porque se camina hacia la paz. Solo quiero cerrar con este ejemplo. Le dicen a Teresa de Calcuta, David Kessler, uno de los amigos de Elizabeth Kubler-Ross. Oye, Teresa, ¿estás muy contenta? Es que ya llegó mi momento. Por fin lo voy a conocer. Y si todo, ¿qué ganaste? Dice, haber trabajado con moribundos en fase terminal cancerosos y en extrema pobreza, paupérrimos. ¿Y qué lograste? Le toca la mano, eso me marcó. Le dice, la vida es un logro y la muerte es el premio a ese logro. Esas palabras a mí me marcaron. Quien puede decir eso es, en el contexto que aprendimos la licenciada y yo, el que no vive su muerte no vive su vida. Gracias. Y va muy similar a la anterior, pero cree que la fe en un destino trascendente puede dar consuelo a una persona que ha perdido un ser querido. Totalmente. ¿Por qué lo digo? Voy a hablar como forense. He visto en cantidad, aquí tengo 20 años como forense, y ves unos contextos y otros. Sí. Cuando no hay ese proceso sólido de acompañamiento de fe, es un desastre, es un caos. Rompen, tiran, se empiezan a atacar, desde ahí se empiezan a atacar, se vuelve algo entrópico, que significa desorden total, ¿no? Y entonces cuando se tiene la otra contraparte, el individuo ofrece su sufrimiento. Es lo que me encanta. Sí es básico porque se ofrece, no se ve como una tragedia, como algo que no tiene sentido, como algo tipo maldición, etcétera. Entonces, desde ese contexto, la persona tiene un plus gigante, ¿sí? Tiene de dónde agarrarse. Y entonces yo les digo, a veces cuando se presenta, mire, su familiar se fue, por ejemplo, los 80 y tantos años, ya es un guerrero. 2, se va grande. 3, fue un suspiro el sufrimiento. 4, en casa. 5, acompañado. Y 6, con fe. Eso en tanatología lo llamamos
ortotanasia, muerte digna. Entonces su familiar se fue en paz. Con esa herramienta el familiar se queda así y se quedan en paz. Y bueno, yo quisiera, yo creo, y estoy muy de acuerdo con lo que usted comentaba, yo creo que vivir en el aquí y en el ahora nos ayuda mucho a tener relaciones más, y vivir en el aquí y en el ahora y expresar esas emociones de una manera respetuosa con nuestros seres queridos de esos temas espinosos en el día a día, porque a veces evadimos esos temas, los guardamos en un baúl, y entonces cuando llega una situación que viene, no sé, la muerte o alguna enfermedad, una tragedia o algo, todo eso guardado, ¿verdad? Que no se dijo, vienen todos esos fantasmas de los hubieras, ¿verdad? Y se hace a veces como que una maraña que yo puedo expresar desde mi experiencia personal, que el hablar, aunque y especialmente entre más complicadas veces son las situaciones familiares, más necesario se vuelve a hablar, y entre menos se habla, yo he observado que a veces es más caótica la despedida, y cuando se vive el aquí y el ahora en la situación del dolor, de la tragedia, o de que se ve que se está perdiendo de alguna manera ese familiar, en esa, estar consciente de lo que tengo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy entregando, de lo que estoy amando, con mis limitaciones, yo creo que eso ayuda mucho para el día de mañana voltear atrás. Cuando viene ese dolor y visito otra vez, no lo hiciste, hubieras, recordar, ahí estaba, lo hice y era lo que tenía. En su momento no sabía esto, no sabía otro, no sabía, pero en ese momento era lo que tenía y hice, como dicen los gringos, my best, ¿no? Hice mi mayor esfuerzo, y entonces yo pienso que eso consuela desde una experiencia personal, pero también también saber que si no sabías esto que te estoy comentando, en su momento tenías lo que tenías y amaste, ¿verdad? Claro. Con las limitaciones, con los, y como usted comenta, con las luces y sombras, porque también pasa eso, ¿verdad? Que luego se quiere como esa canción de esta, ¿cómo se llama? Que dice, cuando la gente se muere se dice que fue muy buena. Y tendemos a eso como para no lastimar al familiar, pero la verdad es que somos luces y sombras. Uh-huh. Eso es parte de lo que somos, ¿no? Y yo pienso que entre más transparentes somos con la realidad, más libres, más oportunidades de ser libres, ¿no? En el amor. Y creo también que también hay una canción que yo creo que taladra a muchos, ¿verdad? Cuando, a veces hasta en las fiestas, ¿verdad? Esa frase que dice Juan Gabriel, sé que pude haber hecho más por ti, ¿no? Uh-huh. Y es que también siempre esa vueltecita, pero volvemos al tema, ¿no? O sea, siempre va a estar esa... Yo cuando me visita el dolor en esos fantasmas, tomo ese dolor y lo arrojo al corazón de Dios. Y yo pienso, yo no puedo amar más a esta persona que Dios mismo. Y eso me llena de consuelo. A mí, ¿verdad? Bueno, a mí eso me funciona. Y también ese texto de 2 de Timoteo, si no estoy mal, en el capítulo 1, cuando dice, sé en quién he puesto mi fe y sé que guardará hasta el día final lo que le he confiado. Entonces eso a mí, por eso para mí yo creo que es un gran tesoro la fe que... Sí. Y bueno, quería hacer estos comentarios porque pues también parto de una experiencia personal y yo creo que todos tarde o temprano vamos a tener esa experiencia, ¿verdad? Y Judith, ¿por qué es importante atender el dolor y qué consecuencias puede haber en una persona que se abandona a la desesperación y sufrimiento por la ausencia o impotencia de no tener a la persona amada en la familia? Claro. El dolor en el duelo es una muestra de amor, ¿verdad? O sea, duele justo porque la persona, pues no la vemos, no la tocamos, no la sentimos, pues nos importa, ¿no? Y estos pensamientos rumiantes que hablabas, sí. Es que si hubiera, si no hubiera, ¿por qué no la llevé acá? ¿Por qué dije? ¿Por qué no dije? Hubiera dicho sí. Ahí.
Y claro, es parte de este proceso que estamos intentando entender qué está pasando y decir, a ver, bueno, hice lo que pude con lo que sabía en el momento que estaba, ¿verdad? Y estos pensamientos y este dolor es una señal del amor que sigue ahí vigente, Sí. ¿no? Lamentablemente, pues claro, no se siente bien sentir dolor y tal cual el cuerpo duele, y por eso es importante hacer algo con ese dolor, ¿no? Luego me gusta platicarlo a manera de una herida, claro, hay heridas superficiales, duele un raspón, pero en un tiempo ni me acuerdo que me raspé. En cambio, hay heridas que son más profundas, más dolorosas, que justo requieren una atención diferente. Y no es el tiempo por ser tiempo, pues no hace nada, no pasa nada en el tiempo, es justamente cuidar y brindarle esa atención a esa herida, tal vez una ayuda especializada. Hay quien dice, no, pues es que no quiero ir al médico, porque ¿qué va a hacer el médico, verdad? Pues va a limpiar, va a desinfectar, y eso va a generar Duele. ardor, dolor. Entonces hay personas justo que no quieren vivir su proceso, sentir sus emociones, llorar, para evitar sentir el dolor, ¿no? Pero hablando de esta herida, ¿verdad? Pues el dolor es parte del proceso, es necesario justo para que esa herida cicatrice, ¿no? La cicatrización pues es una marca, es una señal de, a ver, algo dolió, algo viví, pasé por algo muy doloroso, pero ya no duele igual, ¿no? Ya hay una cicatriz que señala que he hecho un proceso, que lo he llorado, ¿no? Entonces, justo qué hacer con el dolor, pues expresarlo, canalizarlo, porque claro, cuando uno intenta evitar el dolor del duelo, el duelo se necesita vivir, es una experiencia. Si no se vive el duelo, o sea, solo se está posponiendo, y en algún momento, luego hay muchos casos que, no sé, muere la vecina, caray, pues le estoy llorando mucho a la vecina, híjole, y en su historia ves que tenía la muerte de un hermano, de un papá. A ver, bueno, quizás ese duelo pues lo está viviendo apenas ahora, ¿no? Entonces, la importancia de vivir nuestros procesos, porque no, si se puede. O sea, me voy hasta a nivel físico, pues claro, un duelo no expresado, dicen, el cuerpo lo manifiesta y ya hay enfermedades, ¿no? O hay quien lo canaliza justo con conductas adictivas, ¿no? Aumento el consumo de alcohol, cigarro, compras compulsivas, o bueno, tal cual esto puede llevar a la muerte, ¿no? Decir, no lo soporto, pensar en el suicidio como una opción. O sea, realmente esto no puede terminar bien, ¿verdad? Entonces sí es importante identificar el dolor del duelo como este dolor que es parte de mi proceso, y diferenciarlo pues de este sufrimiento donde pues ya es más bien un dolor que está ahí, más que ser transitorio, va aumentando, se mantiene en el tiempo, y habría que checar ahí qué está pasando, ¿verdad? Doctor, ¿algo que quiera agregar? Sí, en este tono que expresa la licenciada, y no redundando, creo que es tan importante que el ser humano podamos vivir con dignidad nuestro duelo. Hay dos preguntas muy diferentes. Cuando se encierran en el por qué, es un embudo, un círculo vicioso que te llega al fondo, con todo lo que expresó. Cuando se cambia eso por un para qué, podremos incluso reconocer que mi pérdida fue una ganancia. Ejemplo, en el proceso personal de la vivencia de ese duelo tan grave que fue la muerte de nuestro hijo, ¿sí? Yo como escritor escribí, ya se los convidaré, una columna de las que escribí, reconocí que hubo más, ¿no? Pero que ese dolor tan grave, ¿sí? Donde eran lágrimas de sangre, era necesario para ser como soy ahorita. Y al resignificar esa pérdida tan grave, ahora me permite entender que gracias a eso soy como soy. Soy diferente, como lo expresó hace rato. Entonces, vivir con dignidad esa pérdida, ¿sí? Y solo hay de dos vertientes. O te tumbas como víctima, o sangras y vuelves a brillar. Eso es todo. Y también, bueno, yo he visto que a muchos, de acuerdo a la situación que se ha vivido,
se puede canalizar acercándonos con personas que están pasando lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y apoyar, es decir, como dar vida en la muerte, ¿no? Uh-huh. O sea, a pesar de de que a lo mejor yo ya no le tengo, pero hay otro que le puede tener más tiempo, o le puede tener de una mejor manera, o le puedo apoyar caminando al lado, ¿no? O sea, o simplemente sumándome, por ejemplo, a alguna asociación o algo que estén trabajando para N cantidad, porque la muerte puede aparecer por muchísimas circunstancias, ¿no? Desde una situación de cáncer hasta una situación... Y me refiero a que hay personas que luego se suman, por ejemplo, comentas accidente, o sea, alguien podrá manejar ese dolor. Y es una experiencia muy... muy profunda, ¿no? Que es parte de la vida misma, porque ese ser querido va contigo en esa experiencia. Están los dos, porque estamos eternos. O sea, es decir que es un misterio la vida, y es que vivimos, y es que no fue un espejismo lo que viviste, ¿no? Sino que se amaron, ¿no? Se amaron. Entonces, en ese ir caminando, sigue la vida, y sigues con esa persona, continuamos. Entonces, por ejemplo, en una asociación de cáncer, apoyando a esas personas, o en una asociación que ayude a concientizar sobre el alcoholismo y las muertes de accidente, cualquier cosa, actividad así, a muchas personas ha ayudado a salir a flote, pero a la vez a seguir viviendo con el ser querido. Claro. Y es una experiencia muy fuerte y muy bonita, porque sigue hablando esa persona en tu vida, sigue hablando, y con experiencias que te van fortaleciendo, como usted dice. O sea, como decía John Powell, soy el mismo, pero no soy lo mismo, ¿verdad? Esos crecimientos profundos que te hacen renacer, como decías. Es volver a nacer, volver a reinventarte, pero de una forma más fuerte, y gracias a ese amor que les unió. Sí, ¿verdad? Y es que, si me permites, o sea, justo sí, claro. Por eso el duelo, o sea, tal cual no es despedirte totalmente de la persona, o sea, de alguna forma sigue presente, sí, como bien lo dices, y justo el duelo es darle un lugar, ¿sí? Darle un lugar que me permita continuar la vida, y quizás en este apostolado, en este proyecto, bueno, ya hay un sentido de decir, en honor a ti, ¿verdad? Sí. Y es más rico ya esa vivencia, pero justo es un proceso de resignificar, de transformación, de integrar, de aceptar. Es complejo, ¿verdad? Sí. Pero es la idea. Sí, pues algo más que quieran ir sumando en este podcast, como el cómo irse despidiendo de una persona. Y algo muy profundo que usted comentaba al principio es que la muerte es la que le da sentido a la vida. Suena paradójico, pero es que es así. O sea, y yo me acuerdo que una vez a los 20 yo me pregunté, es que ¿para qué amar si te van a abandonar? ¿No? ¿Para qué amar si se van a ir? O sea, pero es que realmente es lo que nos invita a vivir cada día. O sea, se oye muy trillado vivirlo como el último, pero es que cada día es un milagro. Entonces, usted... no quiero repetir la pregunta, pero a la vez sí quiero, es de recomendar cómo irnos despidiendo del ser querido. ¿Qué es lo que usted recomienda? 1, afrontar. ¿Es real lo que estoy viendo? Sí. Y en ese afrontamiento, por más doloroso que sea, poder superar esos falsos, esos baches, para tocar realmente a esa persona. Hoy lo tengo, mañana no lo voy a tener. Y entonces, desde antes de estar sanando, hay un término erróneo, duelo anticipado. No hay duelos anticipados, hay duelo y punto. Ya, desde antes, con la enfermedad, la amputación, lo que sea. Pero hay veces que no hables, no vais a decir, no, ¿por qué no? Tienen derecho a... Claro, hay que saber cómo hacerlo, claro. Pero ¿cómo? Cercanía. 2, transparencia. Con esto quiero cerrar. Si el individuo, eso lo aprendí en el proceso, ¿sí? Tengo una secuela de polio
y hubo gente que yo veía que pues no salía. Tuve una formación estupenda, gracias a mi mamá que la criaron en los Rainers de México para poder educarme. Si el individuo no acepta esa diferencia, genera estrés, angustia en el entorno. Cuando la persona se abre, todo se calma. Y entonces regresa desde antes de irse la paz. Entonces, que sienta que estoy ahí. Con eso es más que suficiente. Recuerdo mucho el pasaje del Principito, del zorro y del Principito, donde dices, eres responsable de lo que le has dedicado tiempo. Bueno, pues si es así, entonces estate ahí, ¿sí? Pero lo hemos visto, la licenciada y yo, que el individuo está mal y nadie se asoma. Cuando mueren, lo veo como tanatólogo, es el llanto, el grito y la lamentación. Pues ¿dónde estuviste cuando te necesito? Entonces, cercanía, empatía, contacto. Porque también luego o puede ser una evasión o también la vida tan rápida, pero ese vivir tan desconectados de todos, ¿verdad? Luego nos cobra la factura caro, ¿verdad? Sí. Pues conectar con la realidad, dice Sí. estar. Sí. El libro ¿se acuerda de Virginia Satir? Que es estupendo, sencillito, En contacto íntimo, de Virginia Satir. A mí me queda claro, desde que nacemos necesitamos tocar y ser tocados, y eso sigue hasta en el momento final. Si el individuo siente eso, no hay angustia, empieza a tener paz desde antes de irse. Muy bonito, muchas gracias. Y bueno, ustedes desarrollan talleres o trabajos donde, primero platíquenos un poquito qué es lo que hacen y ya al final dónde los pueden encontrar, ¿verdad? En caso de que haya alguien que... Bien, bueno, yo como psicóloga pues también y tanatóloga pues estoy en consulta privada, en atención pues individual o de pareja o familia o niños específicamente solo por proceso de duelo. Brindo talleres en diferentes parroquias, pues ahí nos vamos moviendo según los espacios que nos van brindando. Ahorita estamos en el templo de Fátima y en mayo estaremos ahí en la casa de la Orden Franciscana Seglar, ahí en el centro. También estoy contenta de poder compartir un taller de duelo especial para niños, ¿verdad? Creo que movida ahora sí que el hecho de ser mamá también de una pequeña, digo, claro, desde niños se nos debe de ir educando en este tema de la muerte, que para muchos la educación fue un tema pues que no se hablaba, ¿no? Y no se nos preparó. Entonces es un taller para niños que empieza el viernes 7 de febrero, de niños de 6 a 10 años, igual son 5 sesiones. Y bueno, hacemos también grupos de acompañamiento justo en este espacio más personalizado en que puedan trabajar cada uno a su tiempo, a su forma, promoviendo algunas actividades, y básicamente pues en eso ando, ¿verdad? Para servirles. Igual tengo una página donde también a veces comparto información que digo de mis tiempos libres, así que de repente ahí publico algo como documentos o libros o frases, que es vivir.tanatología y psicología. Y ahí encuentran tus datos, ¿verdad? Sí, o igual comparto mi teléfono de una vez, que es 449-277-7781. Son un montón de 7, de la suerte. Ok. ¿Y usted, doctor, cuál es su apostolado o qué ejerce? Bueno, de entrada soy médico especialista. Ajá. Hice muchas cosas, no voy a decir mi currículum. Y veo de todo. Tuve el privilegio de trabajar muchos años con geriátricos. Es un privilegio porque el anciano en una capsulita te da lo que tardó toda una vida en desarrollar o aprender. Entonces es una de las partes, y voy a retomar un poquito las casas para adultos mayores, pero me muevo en la consulta, veo de todo, y además de eso soy escritor, tengo una columna, estoy pronto a publicar un libro sobre reflexiones. Tengo 3 canales, uno es de cosas de salud, el otro es de cosas de aspectos de desarrollo humano y mis escritos, y el otro es de tanatología. Los 3 espacios en las distintas instancias, que va a ser
el YouTube, Face y TikTok, que se abre a otros, es Contrastes, así se llama a mí. Y actualmente tiene algún taller para este Sí, tema, ¿verdad? Del que estamos abordando. Yo imparto taller de duelo. Yo soy egresado de CAPET, Centro Académico y Psicológico para la Enseñanza y el Desarrollo. Nuestra base está en el norte del país. Vamos también por el doctorado. Y es tanatología para la vida, no para por moribundo. Me gustó mucho lo que dijo ella de taller para niños, sí, porque yo aprendí que realmente al niño no se le da. Entonces es al papá. Ellos son el problema. Es lo que aprendí en mis años de experiencia, ¿no? Entonces imparto talleres de duelo y mi base para terapia o apoyo, tuve el privilegio de hacer un rato, no lo mencioné, una parte del posgrado en terapia de pareja y familiar, y mi base está en el Hospital Médica San Juan, acá por Pilar Blanco. Mi teléfono abierto a las 24 horas del día es 449-104-8774, y además como forense, pues bueno, la experiencia no tiene límites. Soy forense privado, ya no estoy en fiscalía. Okay. Entonces es donde yo me muevo. Soy colaborador del obispado de aquí de Aguascalientes, muy pegado a nuestro señor obispo Juan y a Juan Gabriel, el vicario, y están jalándome el tirante Jaime y compañía, y usted, como usted comprenderá, al Frente Nacional para la Familia. Bueno, pues con mucho gusto. Nos alegramos de que se sumen a este esfuerzo por llegar a las familias. Y también, bueno, un poco volviendo al tema para ir cerrando, por si quisieran abonar algo más, yo pienso que se vale llorar, ¿verdad? Y que si tienes ganas de llorar, llores, ¿verdad? Porque como dices, es expresión del amor. Sí. Y es parte de soltar también, ¿verdad? De sanar, de que el alma pues sí, que se exprese, ¿verdad? Entonces a veces hay gente que como que no se lo permite, ¿verdad? A veces porque desde una formación a lo mejor muy dura, o simplemente el no querer sentir, ¿verdad? Sí, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero justo el dolor luego en los talleres justamente hablamos de eso, ¿no? A ver, ¿qué duele? Bueno, duele su ausencia, duele no ver, duele no tocar, y a ver, si hubieras sabido que iba a doler tanto su ausencia, hubieras preferido mejor no haberlo conocido. ¿Qué crees que contestan? Que no, que valió la pena. Y justo es cuando se encuentra con eso, valió la pena ese tiempo compartido, y pese al dolor que estoy sintiendo, todo vale la pena, ¿no? Y bien dicen, el dolor en el duelo, pues sí hay, Eric Fromm creo es el que dice, a ver, si quieres evitar el dolor del duelo, tendrás que estar totalmente desvinculado de las personas. Creo que tú lo comentaste, ¿no? Y mejor ya no me encariño con nadie, se siente bien feo, mejor ya no quiero a nadie. Pero justo, o sea, el estar desvinculados, perdemos toda posibilidad de experimentar la felicidad. O sea, justo es a través de las relaciones, del amar a nuestros seres queridos, de estar con ellos, de compartir esos meses, esos años, esas semanas de vida. Por ejemplo, yo tuve un embarazo ectópico, claro que amé, o sea, no tuve un bebé en brazos, pero había muchos sueños, muchas expectativas, y claro que duele también todo eso, ¿no? Pero digo, valió la pena esas semanas compartidas, y es parte de mi historia, es parte de mi vida, y es parte de mi familia también, ¿verdad? Entonces, no podemos proteger a nuestros seres queridos, solo podemos amarlos. Y es la invitación que dejo, amar. Aunque duela, porque es como garante de que amaste, ¿verdad? Sí, de que hemos amado. Y mucho, duele mucho, hay mucho amor, amamos mucho. Doctor, ¿algo con lo que quiera ir terminando? Como cierre, es importante 4 cosas que he aprendido en este proceso gigante, y ser como muy honesto. Ante todo, no perder la humildad como ser humano y como apóstol y como profesional, sin llegar a arrogancia y soberbia, que tristemente
se carga mucho de esto, incluso en grupos pastorales. Pero finalmente, en esa humildad, lo que acaba de expresar la licenciada, en esa autenticidad, bueno, pues el llanto es parte de, y permitirme entender dos cosas: no perder la alegría, persistir con la verdad para expresar una verdadera vida a través del amor. Pues sí, pues mucho que nos queda por hablar. Yo recuerdo ese texto de cuando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, bueno, para los que compartimos la fe cristiana, cuando está Magdalena llorando, ¿verdad?, en la tumba, desesperada, y no se da cuenta que lo tiene ahí enfrente, ¿verdad? Y ya hasta que le dice por su nombre, ¿verdad?, ya voltea y quiere tocarlo, ¿verdad? Y en la traducción de la Vulgata le dice, no me toques. Pero fue a verle y es un amor tan profundo y la verdad es que yo sí creo que sin fe yo no sé cómo andaría en la vida. Para mí es el sentido de la existencia. Pero pero se me hace muy importante esa enseñanza que nos deja que hay un amor que trasciende, ¿verdad? Uh-huh. Que trasciende más allá de estos huesos, ¿verdad? Sí. Que trasciende y que incluso dice, ese no me toques no es porque no nos amara, ¿verdad? O sea, sino que nos está dando un mensaje que hay una vida más profunda, ¿verdad? Que supera la muerte. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por su participación y bueno, ahí tienen los datos, ¿verdad? Para cualquier consulta referente a los talleres, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí ya los tienen y síganos acompañando, tenemos otros temas de interés para la familia, estamos convencidos que entre más fortalecemos la familia, mejor está nuestra sociedad. Entonces, muchas gracias por ayudarnos a compartir este contenido y pues Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.